Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Estamos viendo bastante volatilidad hoy en Europa. Comenzamos la sesión con caídas, una habría bastante importantes en el IBEX 35 y de nuevo ha puesto a prueba ese soporte en la media móvil de 70 sesiones. Sigue tocándolo y a partir de ahí vuelve a rebotar. Hay que tener cuidado porque hay veces que va tanto el cántaro a la fuente que al final se acaba rompiendo y es un soporte muy importante, sobre todo una vez que ya lo ha intentado consolidar durante varias sesiones. Si ahora lo perdiese, cuidado porque podrían venir caídas más importantes. Las zonas clave las vamos a ver en el vídeo del domingo en el resumen semanal. En Estados Unidos ayer veíamos una sesión que era bastante positiva, veíamos cómo incluso superaba esa zona de los 4.900 puntos, una auténtica barbaridad, pero en la última parte de la sesión volvió a corregir para intentar cerrar ese gap que había dejado abierto en la apertura. Eso que nos hace pensar que quizás hay ya un poquito de debilidad en el mercado, y es que Estados Unidos no ha vivido una corrección importante como si la hemos visto en prácticamente todos los índices en Europa. Ayer presentaba resultados Tesla en Estados Unidos, no fueron como se esperaba. Yo hoy he abierto con una caída del 10%. Ya lo decíamos, los resultados pueden que sean ese nuevo catalizador que espera el mercado, ya sea al alza o a la baja. De momento tenemos de todo. Con Netflix no fueron del todo malos y con Tesla han sido catastróficos. Parece que no son tan malos, pero lo que luego se representa en su cotización es que han sido muy pero que muy malos. Hoy la acción más importante que presenta resultados cuando cierra Estados Unidos es Visa. ¿Qué nos puede hacer pensar cuando presente resultados Visa o que quizás deberíamos buscar en esos resultados? Pues ver cómo se mantiene el consumo. La veíamos a la semana pasada en la lista top internacional. Tanto Visa como Mastercard están en máximos históricos, o estaban, ahora ya no sé cómo están ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora los consumidores están comprando con tarjeta de crédito y eso para estas empresas es muy bueno porque el consumo se mantiene, pero es a crédito. ¿Cuándo lo pueden empezar a pasar mal? Cuando el consumo se empiece a retraer ya de forma considerable. Pero eso de momento ya hemos visto que no ha pasado, por lo menos en el más corto periodo de tiempo. Así que bueno, tendremos que seguir atentos a todas estas presentaciones de resultados. Mañana tendremos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, pero no se espera para nada que haya ninguna novedad, al igual que hoy hemos visto en Europa, que no ha significado ninguna novedad que digan que mantenían los tipos de interés. Sí que es verdad que a partir de ese discurso de la decisión de tipos de interés, Europa ha rebotado un poquito, no el IBEX 35 que ha seguido en rojo, pero sí que es verdad que ha frenado un poquito la caída, pero podríamos decir que tampoco ha afectado demasiado a los mercados. Así que seguiremos muy pero que muy atentos. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Telefónica, que por cierto la vamos a ver mañana en ese vídeo de esas acciones que solemos analizar a fondo algún que otro viernes. Vamos a ver en qué situación se encuentra ahora mismo. Vamos a ver también la cotización de Solaria, que está teniendo muchísima volatilidad en las últimas sesiones, y también vamos a ver la cotización de CaixaBank. Hoy lo está pasando muy mal el sector bancario, ya lo decíamos ayer, que es lo que está provocando que el IBEX 35 esté de capa caída respecto al resto de Europa. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos a comenzar por Telefónica, la primera de las acciones que vamos a ver hoy. Hay que recordar que decíamos en anteriores análisis técnicos que podríamos estar formando un hombro, una cabeza y el segundo hombro. Para ello deberíamos caer hasta la zona de los 3,40, pero vimos aquí en esta divergencia que algo no cuadraba. Por lo tanto, ¿qué acabó pasando? Que vimos un rebote muy importante y en ese rebote decíamos que debíamos vigilar la zona de los 3,80, 3,82 aproximadamente, el techo de estabilidad aquí, porque si conseguía mantenerse por encima de esa zona sería una señal muy positiva y nos marcaría que podríamos ir a marcar nuevos máximos, incluso alcanzar esa zona objetivo en los 4 euros en el gráfico. Pero fijaros cómo al llegar a esa zona hemos visto cómo la cotización ya ha empezado a racanear. Y fijaros cómo también la zona de los 3,85, que es la zona que teníamos marcada también como resistencia anteriormente, ha actuado como tal. De momento, pues bueno, en las últimas sesiones hemos visto una simple, y es totalmente una simple corrección hasta la media móvil de 6 sesiones. Fijaros que ha actuado como soporte en toda la tendencia alcista que venimos viendo en el más corto plazo desde principios de enero, y de momento podríamos pensar que podría seguir con el impulso. Si vemos que consigue superar la zona, los 3,85, y se mantiene sobre ella, como decimos, sería muy buena señal. ¿Por qué? Porque podríamos escapar del movimiento lateral que venimos viendo durante el último año. Fijaros, desde abril de 2023
Sería muy pero que muy buena señal. La siguiente zona objetivo estaría en los 4.35, ya más claramente en el gráfico. Es decir, tendríamos muy buen recorrido al alza. Lo vamos a comentar mañana cuando la veamos a fondo, pero ahora también quiero verlo con vosotros. Fijaros cómo el movimiento que estamos viendo ahora, durante todos estos meses ha habido bastante volumen, después de una subida que veíamos desde octubre de 2022, una subida muy buena, fijaros, de mínimos a máximos del 32%, y ahora podríamos estar viendo un movimiento tanto de consolidación como de distribución. Si fuera de consolidación sería muy positivo y nos marcaría un impulso hasta la zona de los 4.30, pero si fuera de distribución habría que tener mucho cuidado porque nos marcaría que quizás podríamos continuar corrigiendo, continuaríamos la tendencia bajista a largo plazo y nos podríamos ir hasta esa zona de los 2 euros, esto ya más en el largo plazo. De ahí la importancia en que ahora consigamos superar en el gráfico diario, fijaros, la zona de los 3,85, porque abriría ese margen a superar los máximos que hemos visto en los últimos meses y esa puerta a ver los 4,30, que es donde podría tener ese objetivo en el gráfico si supera la zona de resistencia actual que estamos viendo en el gráfico. Vamos a continuar con Solaria, que no levanta cabeza. Veíamos que perdía la media 70 y 200 sesiones, la divergencia nos anunciaba que algo no iba bien y al perder la zona de los 16,50 es cuando vino la caída más fuerte. ¿Por qué? Porque confirmábamos esa divergencia. Ahora, fijaros cómo volví a entrar esta semana dentro del movimiento lateral en el que estuvimos durante varios meses, entre junio y octubre, ese movimiento lateral del que no conseguía escapar, y ahora que ha vuelto hasta esa zona, desde ahí ha intentado rebotar de nuevo. Pero fijaros cómo la sesión de ayer, que vio una subida importante, el 2,55%, se fue hasta la media móvil de 6 sesiones, pero hoy hemos vuelto a corregir. ¿Hasta dónde? De nuevo, hasta el techo de ese movimiento lateral. Nos quedan dudas si volver a entrar en ese movimiento o desde aquí veremos el rebote que comentábamos la semana pasada para buscar la zona de la media de 70 y de 200 sesiones. A partir de ahí, pues sí que es verdad que podría dar continuidad a la caída que venimos viendo en las últimas semanas y así que sí, buscar la zona de los 13 euros. Pero para buscar algo diferente a lo que venimos viendo en los últimos análisis técnicos, quiero ver con vosotros el gráfico semanal. Fijaros qué bien se ve esa zona de los 13 euros. Fijaros. Es un soporte vital en el gráfico y fijaros las velas semanales que he ido dejando son muy negativas y esta semana hemos perdido la media de 200. Bueno, de hecho ya lo hicimos la semana pasada. Fijaros cómo la media de 200 había actuado como soporte en febrero de 2022 y en octubre de 2022. Y eso permitió ver rebotes en su cotización. A partir de ahí la perforó en mayo de 2023 y ya nos olvidábamos de mantener la tendencia alcista en el largo plazo, lo que podría dar lugar de momento a un movimiento lateral. Ahora la volví a superar, pero hemos visto cómo la ha vuelto a perforar de nuevo y no consigue superarla. De hecho, fijaros, el máximo de esta semana ha estado justamente en esa media móvil de 200 sesiones. Si no consigue levantar cabeza y se queda por debajo de esa media, nos iríamos a la zona de los 13 euros y sería una zona muy peligrosa porque si la perfora, nos podríamos ir a buscar la zona de los 10 euros. Pero no solo eso. Vamos a ver el gráfico semanal también. Y fijaros cómo la media de 70 es la que ha actuado como soporte durante el último año y medio en la cotización de Solaria. Y ahora parece que vamos directos hasta ella. Fijaros, ¿dónde se encuentra? En esa zona clave de los 13 euros, en los 13,17. Por lo tanto, es una zona totalmente vital. Si Solaria pierde la zona de los 13 euros, podría pintar muy mal porque toda esta subida que hemos visto aquí desde el año 2015-2016 habría culminado con este pico de aquí, movimiento de distribución y a partir de aquí nueva tendencia bajista. Esa es la perspectiva y cogeríamos en Solaria en el medio largo plazo. Y vamos con la última de las acciones, que es CaixaBank. Bueno, ya que lo teníamos, vamos a verla primero en el gráfico mensual. Vamos a hacerlo al revés esta vez. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Cuando la vimos el primer mes por aquí, pues bueno, simplemente es una divergencia. ¿Qué pasó? Que en el mes siguiente, en diciembre, vimos una vela envolvente bajista. Eso ya era muy mala señal. Y este mes tenía la oportunidad quizás de ver un impulso al alza. Lo vimos, fijaros, por esa zona de los 4 euros, pero ahora mismo, según se va acercando el final de mes, estamos muy cerquita del cierre del mes anterior. Eso es una clarísima señal de debilidad en el gráfico. La zona límite
para pensar que esa divergencia nos marcaría el final de toda esta tendencia alcista, pues fijaros que estaría en los 3,35. Si perfora esa zona, creo que comenzaría una nueva tendencia bajista. Fijaros que el suelo más claro, si comenzase una tendencia bajista, estaría por aquí, en la zona de los 1,20 aproximadamente. Y fijaros cómo anteriormente la resistencia más importante también estaba en los 3,35. Por lo tanto, zona totalmente clave la cotización de CaixaBank. Si en Solaria decíamos que estaba a los 13 euros, en CaixaBank estaría a los 3,35. Si la perfora, esto empezaría a pintar muy, pero que muy mal. De hecho, fijaros cómo cuando empieza caídas importantes, la media 70 no actúa como soporte. Por lo tanto, no deberíamos fiarnos demasiado si nos encontramos con ella a mitad de camino. Vamos al gráfico diario. Fijaros cómo ahora mismo ya la tendencia alcista podríamos pensar que está bastante deteriorada, no consiguió marcar un nuevo máximo creciente, parecía que se iba hasta la media 70, la intentaba superar, pero de nuevo vemos que se mantienen por debajo de ella y ha decorado muchísimo el cierre en la sesión de hoy, porque parecía que nos íbamos directos de nuevo hasta la media de 200 sesiones. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Ahora mismo clarísimamente movimiento lateral y hasta que no pierda la media móvil de 200 sesiones o supere esta zona de los 4,05, seguiríamos dentro de ese movimiento lateral. El riesgo mayor, perder la media de 200 sesiones de los 3,74. Fijaros que si perdemos esa zona, tendríamos luego la zona de 3,60 y los 3,50. Y ya si perfora esa zona, es cuando nos podríamos ir a buscar los mínimos que veíamos en marzo y mayo de 2023, que estaría en esa zona de los 3,35. De momento, pues no pinta bien. Es decir, para seguir viendo que vamos a ver impulsos importantes, pero tampoco podríamos pensar que va a comenzar ya una tendencia bajista clarísima, porque se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones, que es su principal soporte clarísimo en toda la tendencia alcista que venimos viendo desde diciembre de 2021. Fijaros, es que es claro, sí, la ha perforado en alguna ocasión, pero rápidamente la ha superado y la ha consolidado como soporte. Eso también debemos vigilarlo en caso de que la ponga en riesgo, pero mejor no llegar a ponerla en riesgo, sobre todo por esto de aquí. Esta divergencia del mensual en la cotización de CaixaBank. Eso es lo que más miedo me da, sin lugar a dudas, porque quizás, aunque el diario todavía no nos esté dando ninguna señal clara, ya tenemos fantasmas que quizás, si empieza a perforar soportes en el diario, hacen pensar que esa divergencia se podría acabar cumpliendo y significaría una nueva tendencia bajista muy larga de quizás muchos meses y que mandase de nuevo la cotización de CaixaBank a precios que no hemos visto desde hace unos cuantos años en el gráfico. Así que bueno, no me voy a liar más. Creo que hasta aquí ya es suficiente, ha quedado bastante claro los tres análisis técnicos de hoy. Dejadme en los comentarios las acciones que queréis que analice en el vídeo del domingo. Ya sabréis que tenemos un apartado donde analizamos todas las acciones que me vais diciendo, así que dejadme en los comentarios las acciones que queráis que analice. Mañana tendremos vídeo de la cotización de Telefónica, donde la analizaremos a fondo y de hecho también veremos de dónde viene ese nombre de las Matildes, que es como se le conoce a la Telefónica. Una curiosidad, una tontería, pero bueno, creo que es bastante curioso. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, única y exclusivamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana todos atentos que vamos a analizar a fondo a las Matildes y si no, pues ya nos vemos el domingo con el vídeo del resumen semanal, que va a ser muy pero que muy interesante, sobre todo en el IBEX 35 después del movimiento que estamos viendo en las últimas sesiones. Así que hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.